Buenas tardes, mis hermanos. Bienvenidos a Instituto Bíblico para Latinoamérica, Kairos. Es el tiempo propicio de prepararse para servir a Cristo y hoy vamos a tener, como cada miércoles a las 12 del día, una hora en el Kairos de Dios. Y es importante, hermanos, este mensaje para mí porque ha sido de gran bendición. Ha sido, primeramente, pues un gran gozo poder leerlo, estudiarlo, prepararlo, pero al mismo tiempo va a ser también un gran privilegio poder compartirlo con todos ustedes. Este seminario que va a comenzar el día de hoy y que se va a ir transmitiendo los miércoles y sábados a las 12 del día, ¿sí? Se titula El Sermón del Monte. El Instituto Bíblico Kairos, mis hermanos, es una herramienta que hace equipo con las iglesias, con los cristianos de todas las iglesias del mundo para prepararles, para animarles, para impulsarles, para darles herramientas y materiales para que ellos o que ustedes puedan crecer en todas las áreas de su vida física y espiritual. Y es por esa razón que hoy hemos escogido este seminario. Nos va a llevar algunas semanas, pero espero que pues sean de provecho y sean de gran bendición para todos ustedes. Seminario El Sermón del Monte comienza en ese momento. Vamos a orar. Poderoso buen Dios, te damos gracias inmensamente en esta tarde por la bendición que nos das, por la vida que nos das, por el momento en que nos permites compartir con mis hermanos esta enseñanza, que sea de bendición para ellos. Padre, te pido que me ayudes a mí a poder compartirla de la mejor manera para que llegue claramente a los oídos de nuestros hermanos y de toda la gente que nos escucha. Sé con nosotros, por favor, sé con nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, porque sin tu ayuda no podemos hacerlo. Permíteme que el Espíritu Santo fluya en mi vida para poder transmitir este mensaje. En Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Ok. Entonces, comenzamos, hermanos. Sean bienvenidos ahora en el Kairos de Dios. Voy a transmitirles diapositivas. Ok. Voy a transmitir solamente algunas diapositivas. No van a ser muchas este día, porque hoy solamente vamos a tener la introducción. Nos vamos a introducir en este seminario que es de suma importancia para los cristianos. El Sermón del Monte. Ese sermón se dio en aquella montaña al norte del mar de Galilea, un lugar hermosísimo, un lugar donde cuando tú entras se respira ese gozo, se respira esa paz, se respira esa tranquilidad, se respira la presencia de Dios. Muy bien. Y nosotros, hermanos, necesitamos saber cómo Dios obra, cómo Dios actúa. Recuerden que, como dice el escritor de Carta a los Hebreos, que Dios es el mismo, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y cuando profundizamos en las Escrituras nos damos cuenta que efectivamente Jesucristo es el mismo, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y básicamente utiliza los mismos métodos que utilizó allá en el principio del mundo, allá en el Antiguo Testamento, ¿sí? Para darse a conocer a su pueblo, para darse a conocer a su nación y para establecer las reglas que debería llevar el pueblo. En este caso, hablamos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando damos clase con los hermanos, ¿sí? Les hablamos acerca de que Dios toma muy en serio, toma muy en cuenta los lugares altos. Y los mensajes más importantes que vemos en la Biblia son dados desde un monte, desde una montaña. Solamente por decir algunos. ¿Ustedes recuerdan desde dónde Dios estableció su pacto con el pueblo de Israel? ¿Ustedes recuerdan a dónde Dios llamó a Noé para mostrarle la tierra prometida? ¿Ustedes recuerdan a dónde Dios mandó a Abraham
a sacrificar a su único hijo. ¿Ustedes recuerdan a dónde Dios envió a Elías para matar a aquellos Baales? Ustedes recuerdan también a dónde Jesucristo fue para dar ese sermón que venía a transformar las vidas. Bueno, básicamente, hermanos, y me faltaron muchos por mencionar. Sin embargo, es una introducción, como dije, para que nosotros vayamos conociendo a Dios, vayamos conociendo su manera de operar, porque en la manera que más le conozcamos, más fácil nos va a ser seguirle y obedecerle. Por ejemplo, les voy a compartir les estoy compartiendo ahorita el promocional de El Sermón del Monte. El Sermón del Monte lo tienen aquí, va a ser en vivo por mi página de Zoom, y ahí está mi contraseña, ahí está mi ID, y también se está transmitiendo en este momento a través del Alumbrador Cristiano, y se va a transmitir también por la página de Kairos, Instituto Bíblico para Latinoamérica, y también por el grupo de Kairos de estudiantes. Muy bien. Entonces, ahora quiero compartirles una más. ¿Qué vemos ahí? Vemos a Dios hablando al pueblo de Israel. Allá en Éxodo capítulo 19, ustedes recuerdan, Dios establece su pacto con el pueblo de Israel, pero no lo establece desde la planicie de allá del desierto de Sinaí. No lo establece tampoco de la planicie de Moab, la establece justamente desde uno de los montes que ya habían sido determinantes para el encuentro con Moisés, que sería determinante para el encuentro entre Moisés y Aarón. Y después también Dios le había dicho a Aarón, a Moisés, perdón, vas a traerme a mi pueblo a este monte, porque algo tengo que decirles. Y efectivamente, 3 meses después que sale el pueblo de Israel de Egipto, se presentan ahí en ese gran monte, el monte Sinaí. Y desde ese monte Dios muestra su gran poder, muestra también su gran misericordia sobre todo su pueblo. Muestra su poder al manifestarse con truenos, con relámpagos, con temblores, con fuego, porque Él es Dios. Y desde ese monte va a establecer las reglas para el pueblo de Israel. Esas reglas fueron solamente para el pueblo de Israel. Y se establece, y después Moisés sube a ese monte, y en ese monte Dios le habla y le da las reglas, le da las tablas de la ley, los términos del pacto. Entonces Dios utilizó ese monte, ese famoso monte que todavía existe, que todavía está ahí de pie y todavía tiene los vestigios para ver el poder de Dios. Muy bien, hermanos, entonces Dios se manifestó en aquel monte, pero pasaron los tiempos, pasó mucho tiempo, y si tendríamos que decir en forma cronológica, habiendo hecho antes una línea del tiempo con los estudiantes de Kairos, podemos decirle que esto pasó aproximadamente hace 3.500 años aproximadamente. El pueblo de Israel sale de Egipto. Bueno, aproximadamente 1.500 años después, 1.500 años después, Dios va a enviar a su hijo, a su único hijo, para comenzar la historia de los días postreros, la historia del tiempo final. Muy bien. Entonces, hermanos,
Quise comenzar estableciendo que Dios nos va, o Dios ha dado los mensajes más importantes para el mundo a través de un monte y utilizó el monte Sinaí para el pueblo de Israel. Ahora nos vamos a desplazar a otro monte 1500 años después, aproximadamente, allá en el monte de las bienaventuranzas. Como decía yo, un monte hermoso que tú puedes ver a lo lejos, que está allá al norte al norte del mar de Galilea, aproximadamente unos 20 minutos de Capernaum, que era la zona de donde Jesucristo se estableció por un tiempo. Entonces, ahí es donde llega nuestro Señor Jesucristo a establecer las nuevas reglas, lo que vendría a ser para después de su muerte. Jesucristo tenía bien clara cuál era su misión y estaba a punto de lograrla, de cumplirla. Sin embargo, él utiliza ese monte para darnos un mensaje, que es justamente este, el sermón del monte. Voy a compartirles este video para que yo sé que algunos de ustedes o muchos de ustedes conocen ese lugar físicamente, pero si no lo conocen, voy a compartirles un poco acerca de exactamente ese lugar, de ese monte, de esa montaña que se llama el Monte de las Bienaventuranzas. Entonces, quiero compartirles este video. Viniendo a la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos. Ese es el famoso sermón del monte. Jesús enseñó este sermón a la gente que venía siguiéndole. Dice la escritura al final del capítulo 4 de Mateo que vinieron gente siguiéndole desde el sur, desde Jerusalén, desde Decápolis, desde el otro lado del Jordán, desde el lado de Siria. Mucha gente ya le conocía. Mucha gente venía a él y quería escucharlo. Pues dice la escritura que al verlos subió al monte y se sentó. El monte, mis hermanos, es este. Este es el lugar desde donde Jesús predica. Por supuesto, antes no existía nada que obstruyera el paso, nada que obstruyera el camino. Pero este es el sermón. Este es el monte. Esta es la montaña desde donde Jesús dio la más hermosa predicación. El mensaje más hermoso, más esperanzador que puede haber sido declarado desde este lugar. ¿Quieres ser bienaventurado? ¿Quieres ser bendecido? Jesús te dice cómo. Jesús nos dice cómo. La Biblia muchas veces nos da la clave de la felicidad. La Biblia muchas veces nos da la clave de la vida. Jesús se enfocó que los hombres tuvieran una mejor vida aquí en la tierra, pero sobre todo ser transportados al cielo a través de ellos. Pero ¿quieres ser bienaventurado? Aquí hay una serie de instrucciones. Y esas instrucciones de Jesús nuestro Señor fueron dadas en un lugar. Y ese lugar es este. Esto es la montaña de las bienaventuradas. Este es el monte de las bienaventuranzas. En ese pueblo tan hermoso, Jesús predicaba, Jesús enseñaba, y Jesús te decía, y todavía te sigue diciendo, cómo llegar a ser bienaventurado. Bienaventurado no es otra cosa más que bendecido por Dios, amado por Dios, protegido por Dios.
salvados por Dios a través de eso. Esto es lo que quiere decir bienaventurado. ¿Qué quiere decir bienaventurado, mi hermano? Escucha a Jesús. Jesús enseñó en vida, aquí, en este momento, en esta momento. Puedes imaginar una gran multitud de gente, sentados, acostados, parados, todavía la gente viene a escuchar que se lee el sermón del monte. La gente viene a escuchar. Ustedes pueden ver aquí en este lugar, bien. ¿No es hermoso este lugar? Es un lugar muy hermoso. Seguimos viendo. Estamos dentro del lugar. Puede transformar. Imagínense todo ese lugar. Veo mucha gente. Me transporto al pasado y veo este lugar lleno de gente siguiendo a Jesús, viéndole físicamente, conociéndole físicamente. Nosotros no tenemos que conocerle físicamente, ni verlo físicamente. Creemos, y eso es suficiente. Nuestra fe nos llena. Mantengámonos fuertes, firmes. Esta es la montaña, desde donde Jesús predica. Ese es donde se dijo el sermón. Nos despedimos con este hermoso panorama que Jesús seguramente veía. ¿Qué les pareció? Yo cada vez que veo este video o los otros videos, me transporto en el tiempo y el momento en que estuve en aquel lugar, pero me transporto en el tiempo cuando pasaron esos eventos. Y digo, la Biblia no solamente son hojas y tinta, la Biblia está llena de eventos reales, de dolores reales, de sufrimientos reales, de milagros reales. Todo lo que dice la Biblia es real. Muchas veces lo vemos solamente como hojas con letras negras, pero lejos de esto, hermano, la Biblia lo que nos presenta es historia. Son eventos que necesitamos creerlos porque, como dije en el video, pueden transformar tu vida, pueden transformar nuestra vida. Entonces nosotros necesitamos comprender bien este mensaje, comprender bien este sermón, porque fue el sermón de nuestro Señor Jesucristo que vino a hacer cambios. Antes fue dicho, ¿sí?
Mas ahora yo os digo, con esa autoridad, Jesús dijo, mas ahora yo os digo, mas ahora las cosas serán así. Antes era de esta forma, pero ahora las cosas serán así. Y Jesús vino justamente a esta tierra a mostrarnos esos cambios en la vida, esos cambios en nuestra persona que Él nos muestra a través de la suya. Pero el texto comienza, dice Mateo capítulo 5, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Quiero establecer un poquito la geografía. El monte está, como dije, asentado en la parte norte de Galilea. Está muy cerca de las playas o las aguas de Galilea, allá en Capernaum, que es la parte norte. Entonces, yo quiero pensar que en estos lugares había mucha gente y Jesús estaba buscando un lugar amplio, un lugar donde cupiera toda la gente que le seguía, porque dice el texto que venían, dice en versículo 4, capítulo 4 al final, que venían gente de todo el mundo, tanto de Jerusalén, que estaba al sur, como del río, al otro lado del río Jordán, como está al oriente, y del otro lado también. Entonces había una gran multitud. Jesús busca un lugar donde puede asentar a la gente para que esté donde quepan y puedan escucharlo. Y luego dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Una palabra que es muy importante que nosotros comprendamos para comenzar. Y con esa palabra vamos a terminar la introducción. Dice, bienaventurados. Esa fue la primera palabra que dijo al abrir su boca. Bienaventurados. Muy bien, entonces nosotros necesitamos entender para empezar qué quiere decir esa palabra. Porque de esa palabra va a partir toda la clase o todas las clases de este seminario o todas las clases de este sermón que Jesús dijo. ¿Qué quiere decir bienaventurado? ¿Ok? Podremos darle muchos simbolismos, muchos sinónimos, pero la palabra bienaventurado sí es un término griego que significa o que se pronuncia Macarios. Y Macarios, esta palabra Macarios, que es bienaventurado, se usa unas 50 veces en el Nuevo Testamento y frecuentemente aparece con el mismo concepto también en el Antiguo Testamento. Y originalmente significaba grande, significaba que se refería a la prosperidad exterior y a la prosperidad material. Se usaba también para referirse a los dioses griegos benditos con poder y con dignidad, según los griegos. Y también se refería bienaventurados en su libertad para gozar de la vida sin límites morales. Esa fue la palabra original, el contexto original que utilizaban los griegos. Macarios, esos eran los conceptos griegos. Entonces, ellos, los griegos, consideraban que la dicha del hombre era una condición interior y que se basaba básicamente en el conocimiento. No hace falta recordar que la cuna del conocimiento se dio allá en Grecia, donde estaban los supuestos padres de la filosofía. Entonces, nosotros necesitamos, ¿sí?, que se nos clarifique qué es Macarios. Ya vimos que era para los griegos. En cambio, para el Antiguo Testamento, Macarios, ¿sí?, significaba dichoso. Porque dichoso es el hombre de fe en Dios, el que vive una vida sana, ¿sí?, es decir, el que vive una vida santa, pero todavía se medía su dicha mayormente en términos de prosperidad material, buena salud, muchos hijos, es decir, también
el Macarios del Antiguo Testamento se medía de una forma exterior. En el Nuevo Testamento, esa palabra, Macarios, el hombre bienaventurado es el que confía en Cristo en el Nuevo Testamento. En nuestros tiempos, es el hombre que confía en Cristo como su Salvador. Y el hombre que se somete a Él y que está listo para obedecer al Señor y que procura llevar una vida santa. Eso en nuestros tiempos se traduce como bienaventurado, como bendecido. La felicidad se manifiesta en una condición interior o espiritual, una conciencia de paz, una conciencia de reposo, de bienestar. Y esa es la voluntad de Dios para todos los miembros de su reino aquí en la tierra. Es decir, es lo que Dios desea para todos los cristianos aquí en la tierra. Y esta es una condición que no depende de las circunstancias exteriores. No describe tanto lo que se siente en su interior, sino su estado de dicha y el punto de vista, sobre el punto de vista de Dios. Se traduce el término Macarios, hermanos. Entonces, Macarios se traduce de varias formas, de varios adjetivos, como son dichoso, como son feliz, como son bienaventurado, favorecido. Favorecido es uno de los conceptos que se apegan más al punto. Favorecido. Bienaventurado es el hombre, ¿sí? Y cuando encontramos el concepto favorecido es el que se apega más, porque favorecido es que alguien lo está favoreciendo, alguien lo favorece o alguien lo va a favorecer. Y en este caso es Cristo. Bienaventurado, ¿ok? Entonces voy a citar otra vez los adjetivos que determinan la palabra griega Macarios en nuestro tiempo. Dichoso, feliz, bienaventurado, bendecido, y el que les mencionaba, favorecido, afortunado, contento. Entonces, ahora si leemos el texto nos va a dar más claridad. Dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados, en otras palabras, y abriendo su boca les decía, dichosos, felices, favorecidos, benditos, afortunados. Y todo esto proviene de Dios, ¿sí? Macarios o bienaventurados o favorecidos son, bueno, eso es lo que vamos a descubrir. ¿Quiénes son? Ya lo leemos, pero necesitamos comprenderlo en la manera más profunda para que de esa manera podamos nosotros vivir o esforzarnos o buscar vivir esa vida de bienaventuranzas. Entonces, hermanos, ustedes, Macarios, espero que continuemos con esta clase el próximo sábado. Esa es la introducción que quise compartir con ustedes. Y el video quise mostrarles que yo sé que ya lo saben, yo sé que no hacía falta que yo se lo mostrara, pero yo quise mostrárselos para decirles, la Biblia no es solamente letras, no es solamente páginas, no es solamente un libro. La Biblia es un compendio de eventos que ocurrieron de verdad, en lugares de verdad, con personas de verdad y con conceptos que, como dice uno de las traducciones de Macarios, nos favorecen. Ahora vamos a ver de qué manera podemos ser, si ya lo somos, más afortunados, más bendecidos, más bienaventurados. Y esto nos los va a enseñar el Maestro. Jesucristo nos va a enseñar cómo llegar a ser bienaventurados.
por Él, bendecidos por Él, favorecidos por Él. Y si Él nos favorece, ¿qué más necesitamos? Por lo pronto, mis hermanos, quiero dejaros con esta introducción. Que Dios les bendiga y a partir del sábado comenzamos de lleno con la clase. ¿Quiénes son los bienaventurados? Dios les guarde. Oremos. Padre amado, gracias en esta hermosa tarde te damos por la vida, por la bendición, por este momento. Y te pedimos que nos des luz y claridad para poder, Señor, compartir este mensaje y que a nuestros hermanos les des también esa claridad para entenderla y aplicarla en sus vidas. Gracias, Padre, te damos en Cristo Jesús. Amén. Dios les guarde, mis hermanos.